Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Y qué bueno que ya se encuentran conectados porque está a punto de comenzar el programa que une a toda la comunidad hispana en el mundo entero. Esto es El Chateo. Soy Samar Yorde y a partir de ahora, junto a nuestro panel de expertos, estaremos compartiéndoles los mejores consejos para tener una vida más fácil, fluida y feliz. Y comenzamos hablándoles a esas mamás que dicen: siento que perdí a mi hijo pequeño. Pues hoy aprenderán junto a nosotros cómo conectar emocionalmente con su hijo adolescente. Luego responderemos a una televidente que nos escribe preocupada diciendo: no sé qué hacer, creo que me enamoré de un hombre bisexual. Pues esta y otras preguntas serán respondidas en nuestro chat caliente. Y atención al final, porque si eres de los que está muy aferrado a su trabajo y no sabes cómo desprenderte de él, no te pierdas la última parte del programa donde le hablaremos a los que dicen: mi vida es mi trabajo. ¿Cómo saber que llegó el momento de jubilarme de mi mundo laboral? ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clic. Es realmente algo maravilloso, pero a medida que van pasando los años las cosas se pueden complicar un poco. Y ese es nuestro tema de hoy. Le estamos hablando a esas mamás que dicen: siento que perdí a mi hijo pequeño. Y hoy aprenderán junto a nosotros cómo conectar emocionalmente con su hijo adolescente. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertas. Tenemos a Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Bienvenida, Marcela. También nos acompaña Yugle Rivas, psicocoach. Bienvenida, mi Yugle. Gracias. Por este lado tenemos a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Bienvenida, mi Adri. Y también nos acompaña la hermosa Pía Bataglia, asesora sexontológica. Puras amigas de la casa, todas conocidas y que han venido a infinidad de programas. A ver, chicas, comencemos hablando de la conexión emocional. ¿Qué significa tener conexión emocional con tu hijo y a qué edad se empieza a perder eso? No perdemos lo que no hemos tenido. Entonces, la conexión emocional es desde el momento de la concepción. Sí, yo pienso lo mismo. Aclaramos esto. Y lo que pasa es que tenemos que irla transformando según las necesidades emocionales y de nuestro hijo, de tiempo. Entonces, tenemos que crecer con ellos. Yo pienso, siempre estamos conectados. Sí, en realidad existe una conexión desde el vientre, como bien lo dijo ella. Sin embargo, sí puede cambiar la dinámica cuando los niños están cambiando ellos también. Recordemos que los cambios no son solamente de los muchachos, también son de nosotros. Así es. Y también nuestra vida, todas las cosas. Lo primero que yo pienso que necesitamos recordar es ser muy conscientes de que los muchachos empiezan a tener personalidad propia, que siempre la tuvieron, pero ahora tienen boca para contarte mejor cómo es su personalidad. Correcto. Y nosotros como generaciones adultas tal vez nos acostumbramos a creer que porque son más jóvenes su opinión no es tan sabia, relevante, sí, o tan relevante. Sí. Pero créeme, yo tengo un hijo adolescente y viví el cambio desde hace muy poco. Y ¿Qué edad tiene tu hijo, Marcela? Ahora tiene 16. Ah, estás perfecta para el programa. Exacto, me invitaron precisamente por él, le voy a contar. Pero una de las cosas importantes que él me ha enseñado es que él es un niño sabio y que los muchachos realmente tienen mucha sabiduría. Esas palabras que dicen los adultos de hoy, que qué va a pasar con las generaciones futuras, mi hijo me ha enseñado que tenemos esperanza. Que tenemos esperanza, pero entonces pregunto, Marcela, Yugle, Pía, ¿de qué depende que se pierda esa conexión emocional? ¿Habrán personas que nunca pierdan la conexión emocional con su hijo a pesar de que su hijo sea adolescente, o ya ser adolescente es sinónimo de perder la conexión emocional? El manejo del control es importante. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas significativas. Vínculo va de la mano del apego y es importante revisar ambas. El vínculo es aquello que puede venir incluso desde la concepción. Uno de los vínculos más grandes que hay es el de madre e hijo. El vínculo se trabaja, viene de cierta forma espontánea, pero también se construye y se trabaja. Ahora, lo que va a generar que ese vínculo
sea saludable o no, va a ser el estilo de apego que esa mamá o ese progenitor genere sobre ese niño, porque existen varios estilos de apego. Y por lo general, las mamás que manejan apegos ansiosos son aquellas mamás que identifican que la separación de ese niño correspondiente a una etapa evolutiva tiene que ver con la ruptura de un vínculo. Entonces, es importante aclarar que todas las partes del viaje, todas las paradas son partes importantes del viaje que se llama vida. Y es necesario que tu hijo, para verificar que él va creciendo sanamente, se separe en periodos de su vida de ti porque él necesita encontrarte. Y eso es lo que pasa en la adolescencia, ¿no? encontrarse, Y la también- búsqueda de identidad. Y también hay un proceso Me de encanta el enfoque. desidentificación de lo que antes era considerado como la única versión de vida, porque ahí los padres eran protagonistas cuando eran más pequeños y de alguna manera todo lo que decían los padres se hacía y era como una verdad absoluta. Nadie refutaba nada. Claro, pero una vez que entran en la adolescencia empiezan a compararse con sus iguales, empiezan a tener nuevas distinciones, nuevas versiones de vida. En ese proceso ellos se desidentifican de esa historia paterna o materna. ¿Y a qué edad comienza eso, Pía? Más Eso o puede menos. empezar Hay a un los círculo que 13, me gustaría 14 explicar. y en algún momento eso vuelve, pero claro, si no vuelve de una manera coherente con lo que realmente quiere ser el niño, hay más conflicto. Pero el duelo de una mamá que ama a su hijo incondicionalmente, que es su cosita linda, dígame cuándo es el primero. No lo que está es su amando. cosita y de repente siente que ese niño la rechaza o no quiere agarrarle de la mano, no le quiere dar un beso en público. Esa parte es importante. Es fuerte. Yo siempre invito a todos los papás que nos escuchan a esta premisa. Si conoces el desarrollo evolutivo normal de tu hijo, dejarías de sufres. tomarte muchas cosas personales. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Y cómo empieza el ciclo de lo que es la evolución humana? Un niño de edades tempranas necesita la aprobación de sus padres para explorar y entender Así el es. mundo. Ok, estamos de Aproximadamente acuerdo. a los 3 me despego. Y es donde empiezan A los los 3 años. los Porque terribles empieza a 3. descubrirse. Porque empiezo a Claro. descubrirme, ya no te necesito para comprobar que puedo, porque empiezan a desarrollar la autonomía e independencia. El famoso no y la etapa de no quiero, o la etapa del no, donde muchos papás mencionan, Dios mío, este niño se le olvidó el sí. Porque muchas veces Así todo está es mi no. nieto en este momento. Es, todo es- es no. es característico de normal. esa edad. De 3 aproximadamente a 5 años consolidan su independencia. El niño, cuando ya se vuelve niño y pasa de la primera etapa, que es la infancia temprana, empieza a ser más autónomo e independiente, pero de alguna manera el niño sigue buscando, necesitando de sus padres. Lo más divino para un niño es dormir con los papás en su cama, Claro. compartir tiempo con los papás, pero hay como una llavecita que se llama evolución propia, que pasa de un día para otro y pasan ese switch, donde los ya 13. con la pubertad, Quieres 11, salir 12, independiente. 13 años, ya todos mis intereses cambian y alégrate si eso pasa porque habla muy bien del desarrollo evolutivo de tu hijo. No quiero estar cerca de ti, me avergüenza que me beses en público, que mis amigos te vean cerca. Entonces muchos papás empiezan una lucha de poderes de me pagas así si yo siempre he sido una madre La dulce contigo. manipulación. Exactamente, y es algo Y que tu lloran hijo y necesita sufren. No hay pasar. pertenencia, o sea, uno tiene que permitirles a ellos que sean, pero no son nuestros y muchas veces nosotros lo hacemos es para el condicionamiento social que nos hacen, porque nos determinan buenas o malas mamás según supuestamente cuánto los cuidamos. Y no Pero es que así. nosotros no sabemos ser papás. No, pero es que si alguien nos también- explicara, mira, ya falta un año, faltan 2 Claro. años y va a pasar esto. Pero no es nada Llamen a más Psico eso, Coach porque es Kid. que no puedes, fíjate que estás de alguna manera viendo lo que pasa en el niño basado en tus necesidades como Correcto. padre. Entonces Y a es tus un apegos. filtro que no es el más adecuado, Correcto. porque si como bien dice ella, mira, tú entiendes el proceso natural de un desarrollo evolutivo normal, tú entiendes que eso no tiene que ver contigo. Si tú tienes la necesidad de que tu hijo esté apegado a ti, Correcto. ese Revísate rollo, tú. ese problema, Desarrollo esa situación tuyo. es tuya, no del Una niño. parte importante que veo en muchas mamás y es cuando el niño empieza a desarrollar esta independencia, también empieza a enamorarse o a tener noviecita y ahí mismo lo que veo típicamente es, tiene novia. El ¡Qué apocalipsis. tristeza! Eso es grave. Grave para, ¿qué queremos entonces? Un niño pegado a la falda hasta que hasta los 50. Exacto, entonces a eso voy. Eso es Lo grave. normal es que haya una pequeña desconexión Claro que emocional sí. y si eso Totalmente. sucede hay que alegrarse. Para Pero no los encontrarse. perdemos, los ganamos, porque ellos Sí, están siendo. Pero ¿cómo manejar la relación con los hijos en esta etapa de la vida? Porque a veces queremos imponer, a veces queremos dar consejos que no nos han pedido, a veces queremos que las cosas sigan sucediendo de nuestra manera, pero tenemos que hacer una pausa comercial y esto nos lo responden al regreso. Ya venimos con más aquí del chateo. Y
Seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo, desarrollando este interesante tema. Siento que perdí a mi niño. ¿Cómo conectar emocionalmente con tu hijo adolescente? Entonces, chicas, entendimos en el segmento anterior que es normal que suceda a partir de 3 años. Absolutamente. Y que no hay que alarmarse, ni hacer un drama, ni escuchar a la loca de la casa diciendo que tu hijo ya no te Ni quiere. tomarlo personal. Exactamente. Hay un- Ahora, ¿qué hacer? Hay ¿Cómo? un libro que yo me encontré cuando estaba en la etapa de alarme los pelos y la loca de la casa me estaba tirando al piso. Me encontré un libro en un aeropuerto que decía, lárgate de aquí, pero llévame primero al mall, en inglés. Ah. Lo tomé y créeme que me enseñó mucho como mamá y como profesional es una cosa, como mamá es otra. Tú siempre estás jugando entre lo que le dices al paciente y lo que vives tú misma, ¿verdad? Exacto. Entonces, claro, ahí descubrí precisamente eso. Cuando el niño está tomando todas estas actitudes de distancia, realmente lo que está haciendo es encontrándose a sí mismo y entendiendo que tiene que ser así para que esa persona tenga autoestima. Tiene que ser así. Tú como papá, tranquilízate, realmente tú siempre vas a ser importante. Ok. Siempre vas a ser Eso es grande. muy importante, Autoestima pero y defina también la personalidad. tenemos que, Absolutamente, exacto. absolutamente. Eso ya está aclarado, pero ahora viene lo más Validarlos. importante. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque cometemos muchos errores también en ese momento. Entonces, Metemos la repata. exactamente, y lo alejamos emocionalmente Porque más. no los validamos, no entendemos que lo que te están diciendo es cierto, importante. lo están sintiendo en su forma que para ti es. Ella decía algo muy importante por la cámaras y decía, yo le decía que los padres hoy en día tienen este lenguaje, hoy en día no, siempre el lenguaje de que es puro drama y descalifican constantemente los sentimientos de sus hijos. Ese es un error grande y aparte de eso, una forma de separarte de tu El otro adolescente. error grande es perder la autoridad y la autonomía como padres. Nosotros tenemos que entrarlos a entender y llevarlos y ayudarlos a pasar el proceso, Pero porque es un ayudarlos proceso. porque, Adriana, y si no quieren recibir ayuda porque están rebeldes. Con nuestro mismo comportamiento los podemos ayudar. Lo que pasa es que ya va, los límites son un acto de amor. Claro. Y en la Claro que adolescencia sí. se necesitan mucho más. Más Sí, límites. es No porque ponerlos es una totalmente. manera de abandono. No ponerlos para Totalmente. evitar un conflicto, generar un conflicto mucho más grande. Claro. El adolescente Y necesita saber hasta dónde va a llegar. Créeme, te voy a contar palabras literales de los adolescentes amigos de mi hijo y de él mismo. Miren, palabras literales. El otro día me decía, ay mamá, este niño, ellos son niños muy privilegiados en muchos aspectos. Y las palabras fueron, fulanito de tal, los papás no se interesan por él y lo abandonan. Ellos Imagínate que le dan dinero y le dan un tiquete para que se vaya a viajar donde le dé la gana y solo tiene 16 años. Ellos Bueno, saben. porque Ellos es que los saben. niños necesitan ser acogidos y los adolescentes también. Lo que ocurre es que los límites tienen que ser establecidos en las cosas importantes que nacen de la misma familia, porque no todas las familias, por otro lado, le dan importancia a las mismas cosas. Correcto. Si, por ejemplo, Depende de la cultura. Claro, En mira, Estados Unidos por yo veo ejemplo, que hay mucho hay desapego. mucho Con los desapego. adolescentes, de hecho, se van de la casa. Así No, los es. preparan latinos y se ellos mismos los aferran. O, lanzan. por ejemplo, los italianos, o sea, en el caso de mi familia, hay cosas que se mantienen. Los domingos son familiares. Mira, tú no quieres ir, bueno, pero tienes que venir a almorzar. Eso no se puede negociar. Yo puedo negociar otras cosas. Después te vas, te quedas un rato más con tus amigos, lo que fuera. Ese tipo de límites le da estructuras a Totalmente, ese a la adolescente y le permite a la vez irse modificando y encontrándose a sí mismo. Y él Es se decir, siente que amado. estamos hablando de que hay que negociar. Totalmente. Hay que Siempre Es una etapa de negociar. Y negociación. hay una pura y parte dura. muy importante, ese abandono, que no es abandono, no te dejaron Emocional. solo en una casa, pero te están dejando hacer lo que tú deseas, lo que decía ella, es el dejar a tu hijo hacer lo que te dé la gana para conectarte con él, porque eso nos pasa, por querer tener la supuesta aprobación de nuestros hijos, dejamos de ser padres para convertirnos en cómplices. Y la situación con él, tú no tengas miedo de tu hijo, de esto lo hablamos en algún momento, necesitas ayudarle y demostrarle con sus límites, los límites que le estás poniendo, el amor que le tienes. Con el tiempo, créeme que ellos se dan cuenta y entienden que el límite que le estás poniendo es porque le Es amas. por su bien, es porque, ahora, ¿cómo hacer para que ellos te cuenten, para que ellos tengan confianza en ti? Porque generalmente no te enteras de lo que está pasando porque se aíslan totalmente. Tu actitud es determinante en los procesos de comunicación en adolescencia. Un adolescente, por muy grave que sea lo que te va a contar, si recibe un grito o una crítica de su padre, se va a bloquear. Entonces, en esta etapa que acá se determina la astucia y lo que los papás puedan hacer para fomentar estos vínculos, tiene que ver mucho con respirar, analizar y pensar antes de actuar, porque toda palabra que tú emitas va a condicionar el proceso de Yo No comunicación. es siempre- solo palabras, yo- el lenguaje no mira, verbal yo- también es, Total. pero
los ataca a cantidades porque no les decimos nada, pero se los decimos todo. No, pero es que hay una diferencia entre reaccionar y accionar. Normalmente los padres reaccionamos de una manera impulsiva ante una conducta de un hijo que en este caso se volvió rebelde. Hay que ponerse un poquito como observador de la situación, respirar es una buena manera y pensar cuál es la mejor acción que yo quiero tener. Por eso a me ver, gusta yo quiero en ese educar, punto. yo quiero dejarle castigarlo. Yo lo que quiero es darle un ejemplo. Eso es una acción efectiva. Cuando tú reaccionas, normalmente lo haces desde la Y emocionalidad. la impulsividad, pero ¿sabes qué, Pía? Muchos adolescentes o los hijos de estas personas que nos están viendo hoy terminan en el psicólogo, porque siempre un adolescente está en el psicólogo, pero los padres son los que deberían ir al psicólogo primero Totalmente. para Es un tema aprender cómo familiar. Y manejarlo. yo te voy a ¿Sí o explicar no? qué Es una etapa pasa de ahí. formación. Antes, en otras generaciones, lo bueno era bueno y lo malo era malo. Era mucho más fácil de identificar desde los hijos y desde los padres qué cosas se podían hacer y qué no. Hoy en día eso se volvió muchísimo más amplio. Tenemos la internet, tenemos la televisión y hay una cantidad de cosas que se manejan con valores que no se entienden del todo y el niño lo entiende menos. Entonces, cuando tú en esa negociación mantienes claros los valores familiares, los valores de educación, los valores de lo que tú esperas, eso no ocurre. Por eso es que los niños van a un psicólogo, porque necesitan estructura. Pero a veces la fíjense lo perdieron. complicado que es todo esto, ¿no? Lo tengo que soltar, pero no lo puedo soltar, le tengo que poner las reglas. Me quiero Así comunicar es. con él, pero tengo que escuchar todo lo que dice sin juzgarlo. O sea, es un tema de como que suelta Pero la es cuerda que y es un jala tema la cuerda. personal, inclusive con el muchacho. Yo tengo 3 hijos y a los 3 los eduqué totalmente diferente, negocié con ellos totalmente diferente, entendí las necesidades de cada uno y les di según sus necesidades. Y eso parte de allí. La formación a cada etapa Es evolutiva individual. de un papá es individual y necesaria. Mientras mejor conozcas las etapas evolutivas, más acción. Así de forma es. consciente vas a tener Y control. la Entonces, personalidad del hijo Como también. conclusión, Claro, hay, no todos son iguales. hay uno de los puntos importantes, por ejemplo, y es edúcate. Edúcate en Para qué educarte, etapa papá. emocional está viviendo tu hijo. Tú mismo, ella decía algo, Pía decía algo supremamente interesante y era que los padres, si tú no tienes claras las prioridades de tus propios valores que esperas que tus hijos tengan, Claro. o sea, si en tu casa no es importante para ti el domingo por la mañana o el chocolate con la arepa, pues en caso de Marcela, entonces, qué claro le vas a presentar a tu hijo, los valores, claro, lo que es importante, define primero lo que es importante para ti, para que se lo puedas transmitir ¿Qué a es tu mejor familia. para un niño? Esos padres que los abandonan emocionalmente y dicen, bueno, está pasando por eso, voy a dejar que pasen los años, o esos padres que están encima de ellos todo el tiempo tratando de que ellos se adapten a lo que ellos quieren. Toca analizar cuál es la motivación de por qué los padres Sí, quieren están estar encima. encima. Si es personal, entonces señora, vaya usted al psicólogo. Si es porque quiere estar detrás de Por los camino. pasos de sus hijos, direccionándolo, está haciéndolo Y tú bien. sabes, hay otro punto también importante. Muchos padres quieren vivir la vida del hijo. Y eso a veces distorsiona. Salen con los hijos y todo, quieren salir con sí, ellos. o mira, están en el colegio y les hacen los trabajos para tener tremendas notas. Ojo, la vida del padre ya en esa etapa fue vivida. Si ese niño no lo vive, lo estás criando en una burbuja y tarde o temprano se va a enfrentar a la realidad. Es Hay que mejor que dejarlo que desde viva su proceso. tienen de alguna manera que adquirir habilidades ¿Y qué para hacer este con mundo. los abrazos y los besos y los apapachos que les quieres dar y no quieren Después que se se los los des? dan, no te Créeme que preocupes. sí. ¿Cómo? ¿Dónde no. me los guardo? No, créeme que sí, ellos también abrazan y besan. Sí. Yo tengo uno de 16 años, ayer nosotros celebramos la primera noche de Hanukkah y fue para mí una de las cosas, el abrazo que me dio, ¿entiendes? Ellos O sea, sí, hay que estar claro. disponible para cuando el adolescente te quiera abrazar y manifestar. Sí. Hay que saberlo escuchar, conectarte con él, no juzgarte y busca asesoría. Y no lo busca manipules. gente que te enseñe cómo manejar a tu hijo adolescente, porque esa etapa va a pasar. Correcto. Y tienes que ayudarlo a construir un adulto saludable. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa ni se muevan, porque ya venimos con el chat caliente. Ya volvemos. Y el chateo está de
de vuelta para seguir conectados con ustedes y ahora a través de nuestro segmento favorito, el chat caliente. ¿Listas, chicas? Lista. A ver, vamos a leer. Dispara. Vamos a disparar la primera pregunta. No sé qué hacer si siento que me estoy enamorando de un hombre bisexual. Oh, Dios. Cuénteme. ¿Qué piensas? ¿qué le decimos a ella? Acá la experta es la sexóloga, pero personalmente, desde el punto de vista psicológico, si usted no le afecta su autoestima, porque a uno le afecta mucho saber que está compitiendo con alguien más. Si no le afecta, hágalo, pero si no, no me parece. No, yo lo que creo es que primero que todo esa persona tiene que enfrentar su posición general ante las distintas orientaciones sexuales. Si estás abierto a eso, porque no necesariamente chica, por ser, claro, la chica, no necesariamente por ser bi, porque podría tener, mira, hoy en día existen orientaciones sexuales, se habla de 40 y pico, 60 y pico, en fin, hay demasiada Pero ya va, diversidad. yo estuviera preocupada, Pía, si fuese ella, porque yo diría, bueno, ¿qué tal si está conmigo y de repente decide que quiere estar con un hombre? Bueno, aquí yo lo No que me creo que preocupa eso. hay que distinguir dos conceptos. Uno es la infidelidad, o sea, que quisiera estar con otra persona. Otro es la promiscuidad, que muchas veces en la mente la asociamos más al mundo de los homosexuales, en este caso de los bisexuales, y no necesariamente es así, Exacto. porque muchos de ellos son realmente fieles. Ahora, la persona lo que tiene es que chequear eso dentro de sí. Mira, el yo estar contigo sabiendo que estuviste con una persona de tu mismo sexo o de un sexo distinto, ¿cómo me siento yo? Pero si no lo aceptas desde lo general, en lo personal menos, no lo vas a menos poder lo vas a manejar. hacer. Va a ser una Evidentemente- tortura. Evidentemente para ella es un tema controversial, puesto que está escribiendo al chat Claro, caliente, está está preocupada. diciendo no sé qué hacer, creo que me estoy enamorando. Lo primero que yo considero es que necesitas, primero que nada ya hablamos de autoevaluarte, pero lo otro es si realmente, si ya desde que lo miras ya te está causando escozor, te va a generar sufrimiento en Claro. el futuro, porque tú no vas a poderle controlar eso a esa Claro, persona. claro. Si estás Olvídate preocupada- de conmigo va a ser diferente, yo lo voy a cambiar. No Get cambiamos out of a there. nadie. Tiene que Esa aceptarlo no es. ya. La O le pregunta aceptas sería- como él es o o te lo vas dejas. de esa relación desde ya. La pregunta sería, ¿puedo lidiar con esto? Se evalúa y si se puede lidiar. Pa'lante. A ver, bien densa la pregunta. Seguimos. ¿Qué debo hacer si siento deseos de acostarme con la pareja de mi mejor amiga? Salga corriendo. Claro que no. No, eso está, bueno, ahí, ¿Qué ahí es hay eso? doble traición. Hay Claro. traición a sí misma, traición a la amistad. Ahí se viola todo. Yo creo que realmente ahí hay que evaluarlo muy desde adentro. Y mira, las personas que caen en ese tipo de conductas, al final, esa relación así, prohibida, pero además con un afecto con otra persona, que en este caso es la amiga, no van para ningún lado. No, y ella tiene que de verdad poner por encima a la amiga, ¿no creen? Todo. No, y yo Totalmente. analizaría cuál es el vacío que quiero llenar con la pareja. Casi No, siempre y en esa también hay una disfuncionalidad hay cosa- algo hay de un ella que vacío. la Y lleva a hay un- engancharse en eso. hay Es un una truquito. patología interna de la persona que está pero, buscando pero ese también hay un conflicto. truquito, o sea, tú no puedes reiniciar una relación si la anterior no está rota o se ha acabado realmente. Ahí lo que hay es una unión de demasiados sentimientos y demasiadas emociones que si primero esa persona no terminó con la mejor amiga de ella, ¿cómo va a entablar otra relación? Hay cierto No, morbo que es es- importante es chequear. fuerte. Tal vez no Al estamos morbo hablando allí. de entablarla, ella se está diciendo del deseo de acostarse con él, tal vez Con ese su secreto, pareja, no la ajá. expareja, es la pareja Es la actual pareja, de su mejor sí. amiga. por eso. Entonces, aquí lo que yo pienso es, esta gente que tiene ese tipo de sentimientos maneja, Hay que no es la primera vez. Esto ya lo ha vivido antes, de otras maneras, en otros momentos, y sencillamente Su es voz una, está es por una allí. segunda o tercera, quinta o sexta Ok, ocasión pero en algunas cosas. nuestro consejo es que no lo haga. No, que sal no corriendo. lo haga, que no Y se ve- acueste y con la busca muy pareja. dentro Busque de ti. ayuda. Que busque Busca muy dentro ayuda. de ti. Sí. Exactamente. Estoy enamorada de mi actual pareja, pero nunca tenemos intimidad porque siempre está con su hijo. ¿Qué puedo hacer? Poner Imagino que es límites, divorciado. Poner poner límite. límites y hacer estructura. Y que trabajarlo con él. y que vayan a un asesor de sexualidad, porque eso hay que trabajarlo. Las parejas que no tienen relaciones son Tienen unas mal pronóstico. Es que claro, porque pasas a ser una relación de pareja como todas De las amistad. demás. ¿En qué se distingue una relación de pareja?
de estas de las que estamos hablando, de que La tienen intimidad. relaciones sexuales, que tienen intimidad y que hay Claro. intercambio. Y ese tema de las familias ensambladas hay que ponerle el ojo, porque recuerda que venimos de una creencia de que en el caso de la mujer debe tolerar y aguantar porque es su hijo y padre ante todo. Y llevar el equilibrio entre su rol de padre, pero tu posición de pareja también es importante. Y la sexualidad es una vertiente de esa línea. Y Para ahí todo en entonces equilibrio hay nosotros espacio. nos Claro. negamos para darle el espacio al otro, pero no, tenemos No. es que negociar el Negociar. espacio del otro. Y si es padre ante todo, quédese solo. Ay, muy buen cierre. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos consejos tan valiosos de nuestro chat caliente. Y ustedes en casa no se muevan porque les vamos a contar cómo saber que llegó la hora de jubilarse de su mundo laboral. Ya venimos con más aquí en el chateo. Mi trabajo es mi vida. ¿Cómo saber que llegó el momento de jubilarme de mi mundo laboral? Ese es nuestro tema de hoy aquí en el chateo. A ver, chicas, primero y principal, ¿qué significa jubilarse y a qué edad uno se debe jubilar? Bueno, legalmente en los Estados Unidos está entre los 60 y los 67 años. Jubilarse en cuanto a laboralmente es una necesidad, pero emocionalmente es lo difícil de jubilarse, porque la idea que tiene el jubilado es que ya no es productivo, que ya no es útil en su casa y en la sociedad. Pero ya, jubilarse es una necesidad, es necesario jubilarse, porque yo conozco personas de 80 años que se sienten como de 50 No. y que quisieran seguir No es, trabajando. no es necesario jubilarse, pero sí llega un momento en la vida en donde tú tal vez quieras disfrutar de otras cosas, exacto. porque aunque tú ames tu trabajo, te puedes dar la oportunidad de pensar qué no has hecho y qué puedes lograr hacer. Y buscar de la palabra jubilarse, jubileo. O sea, Me Sí, encanta en esa vez de palabra, hacerlo como jubileo. jubilarse, jubileo. ¿Por qué? De verdad, Porque la tendrá una realidad recompensa. es una etapa que puede ser maravillosa. Tú puedes utilizar esa etapa para lograr muchos sueños que tal vez no lo lograste a través Pero del eso amor. lo dice Marcela Gómez. Hay personas, Marcela, porque las conozco, que asocian la etapa de la jubilación con ya no soy importante, ya no soy útil, ya Tiene no que ver soy con la programación suficiente. social. Y saben que en esa etapa se deprimen, se sienten cualquier cosa y empiezan a enfermarse. Pero Toman es que mucho. la jubilación es un cambio, tiene que ver con Sí, un cambio en la claro. vida. Y ante todo cambio, la fórmula aplica, pensamiento genera emoción y emoción genera una Correcto. conducta. Lo que acompaña a tu sistema de creencias en ese momento, si es el inicio de una nueva etapa de tu vida o el Ay, fin de tu buenísimo. vida, es lo que va a determinar tu accionar en esa Claro, etapa de la vida. claro. ¿Y ¿Cómo cómo vas a debería ser? administrar esa jubilación? Porque lo importante es cuál es la motivación para jubilarme. Realmente yo pienso que la motivación para jubilarme debe ser poder aprovechar y tener tiempo para mí. Y si Ya hay di personas mucho. que, hay personas, tía, que no tienen vida propia, su vida gira en trabajo. torno a su trabajo. Bueno. Entonces si se jubilan como que, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pero es que yo creo que hay dos partes importantes en esto de la jubilación. La jubilación desde el punto de vista económico y la jubilación Ajá. desde el punto de vista Total. de Emocional. actividades y emocional. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el jubilarte y tener, por ejemplo, una pensión que te permita tener más tiempo sin necesidad de ir obligatoriamente a un trabajo, más bien te abre una puerta. Te Pía, la abre. Pía, eso Ahora- es un sofisma. Eso es un sofisma porque la pensión nunca va a ser suficiente para poder tener eso. Marcela, otra. tú que todo lo Súper sabes. pequeñito. Marcela, tú El que todo. jubileo. Marcela le da la vuelta a todo. Marcela, una persona que se jubile no va a ganar lo mismo, como No, está diciendo no, nunca. Adriana, pero No. ¿qué otras cosas? ¿Qué puede hacer una persona que se jubile para poder obtener dinero de otro lugar y mantener su estatus? Bien, hay algunas maneras. De todas maneras, siempre hay actividades que después de la etapa de jubilación legal tú puedes hacer para obtener dinero. Yo considero Legalmente. sí, legalmente, Claro. obvio. Estamos hablando. Ahora, pero ¿qué ocurre aquí? Yo, por ejemplo, cuando tú estás, vamos a hablar, ya estamos hablando de esta persona que va a estar en 10 años se jubila, por ejemplo, o en 15, vamos a decirlo de esa manera. Es el momento para pensar en qué forma tú quieres gastar tu tiempo. Un ejemplo, yo ya estoy pensando en eso, yo tengo 44 años, la gente dirá tan valiente que lo digo en público, pero No parece que lo tuviera. Gracias, eso dice mi hijo, pero la realidad es que qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me llenaría y que también me puede generar un dinero. Entonces, en mi caso, aparte de viajar y lo que sea, por ejemplo, yo quiero ser maestra en la universidad. Una o dos materias me generarían el cerebro continuarlo y aparte de eso mantenerme útil porque voy a estar dándole a otros.
Hay personas, sí, porque el Mira, punto de estoy sentirte 100% útil. de acuerdo Sí. contigo. El cerebro que no se usa se atrofia. Las Totalmente. neuronas comienzan a envejecer y comienzan a aparecer enfermedades y te deprimes. Y te Es vuelves decir, sentirte viejo. útil Y tú es sabes, importante. Servirle a los demás y es también vuelve a importante. aparecer el tema cultural y el tema de dónde está ocurriendo esa vejez. Porque hay culturas donde más bien a las personas más mayores Sabias. las más sabias. honran, las cuidan, La judía les es una de oyen sus consejos, son entes importantísimos de esa cultura. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy apurado y más bien a la gente que es mayor, en la edad que tú estás diciendo que se empiezan a jubilar, de verdad la cultura, oye, como que los empuja, no los incluye y eso es lamentable. Pero fíjate que en este país, por lo menos en América Latina pasa mucho eso, Sí, pero en pero este acá país ustedes hasta se dan muy ancianos cuenta están trabajando. que las personas mayores son las que te encuentras como en, no sé, Empacando, empacando o en las haciendo garitas cualquier de, oficio. de No, o vigilancia. colaborando y siempre en están como teatro. trabajando. Hay un punto muy importante acá y este es mi llamado a ti que estás pensando en eso. Asume tu responsabilidad. Es muy fácil decir, la sociedad nos abandona, nos tira en una esquina. Todo eso es muy fácil decirlo, eso es una victimería, qué pena. Pero la realidad es que tú tienes que hacer tu 100% en buscar qué es lo que tú quieres para tu retiro. Y tu retiro no necesariamente tiene que ser Planificarlo. una jubilación triste, abandonada en una esquina. Tú tienes ahora la oportunidad y si no la tuviste, todavía la tienes mientras estés viva. Sí, yo tengo gente en mi oficina mayor de 65 años validando su carrera. Y también Y lo han conseguido el trabajo de su carrera. Claro, y también hay que pensar lindo. que para esa edad es muy importante tener un resguardo económico a la mano, porque la jubilación, ustedes bien lo dicen, es quizás menor de lo que van a necesitar para gastar. Entonces, desde muy más temprana edad hay que programarse para eso. La planificación eso me es la encanta, clave Pía, de y todo. de Pero verdad, desde Marcela, jóvenes. anticipar. No tienes Ah, que esperar llegar a la exacto. jubilación para tomar acción. Cierto. Ya 10 años, 15 años antes debes preparar tu Claro. jubilación y Inclusive prever hasta más lo que... temprano. Pero es que fíjate, en términos de seguros, aquí en los Estados El seguro Unidos social. hay, mira, por un lado el seguro social, pero también esas pensiones de retiro que se establecen, puedes mira, desde planificar muy con muchos temprana, años de anticipación. desde muy temprana edad, tú Sí. vas a acumular en una cuenta con X compañía Correcto. una cierta cantidad de dinero anual. Eso te va a permitir a partir de los 65, 70 años recibir tanta cantidad de Ahora, dinero. Juan, ¿qué? Eso te da libertad, porque Ay. indudablemente el dinero te da la posibilidad de tu poder inventar un poquito más. Aquí hay un punto Sí, yo no importante. quiero tener restricciones de dinero cuando me jubile. Ahora, Eso me parece terrible. Aquí hay un punto importante y es la salud emocional y mental de la persona que está llegando a su época de retiro. Sí, ok, tenemos el dinero, vamos a asumir que esta persona hizo la tarea y planeó su vida financiera. Ok. Pero está pensando que necesita que solamente necesita de eso. En realidad, el tener la mente ocupada, el servir a ti mismo y a los demás, el hacer horas voluntarias, el tener un pequeño muchas part-time, todo eso te mantiene mentalmente y emocionalmente. Feliz. Además de las actividades recreativas y todo Familiares. lo otro. Hay muchas actividades en la comunidad. Hay una entidad que se llama AARP, que son una organización que trabaja con personas mayores de 55 en adelante y te buscan trabajo en oficinas. Así en es. diferentes- Pero tú Es sabes, decir, tú también hay- legalmente puedes trabajar, ya te Sí, doy claro. la Perdón. garantía, aunque estés jubilada. Claro que sí. No, Oh. pero y yo también te voy a decir algo y es lo que tú estás promoviendo. Uno tiene que prepararse hasta físicamente. A ver, yo lo que creo es que si tú no haces ejercicio, no te mueves, cuando viene en esa etapa de los nietos, por decir Estás algo, toda- tú no te vas a poder ni agachar a jugar con tu nieto. Correcto. Entonces, ¿Qué vas a disfrutar? ¿qué vas Si a los disfrutar? 67 años estás Exactamente. tomando 20 medicamentos y estás en una silla de ruedas o nunca te cuidaste y llegaron las enfermedades. Exacto, y por Es eso es prever. que hablo La de lo que palabra tú siempre prevención es hablas clave de acá. esa longevidad, la longevidad, vivir más, pero vivir bien. Y para eso tenemos que cuidarnos, alimentar. Bueno, tú hablas mejor que yo sobre eso. Hay que Es alimentarse decir, no solo bien. anticipar económicamente, Claro. como está diciendo Marcela, sino Claro. también anticiparte en el tema de la Tu salud. cuerpo es tu cuidar vehículo, salud. es el que te Salud traslada a física las y metas. emocional. Yo veo Claro. muchas personas mayores, por lo menos aquí en los Estados Unidos, las personas que se jubilan, se van de viaje, Sí. empiezan a viajar por el mundo, pero se van en sillas de ruedas, con un bastón, Sí, con una serie de achaques, relaja. cargan los medicamentos. Y yo digo, yo me pongo a reflexionar y digo, wow, trabajar toda tu vida sin viajar y sin disfrutar, para que llegue la edad de viajar y disfrutar y lo que tengas que hacer,
de esa manera. Es bien Es un fuerte. Hay una cosa muy importante y es que en este país sobre todo te invitan a tomar pastas por cualquier cosa y tú en tu papel de paciente no educado asumes ese papel y te invito a que no, edúcate antes de estar metiéndote cualquier pasta que te estén diciendo porque eso, los años de vejez pagan por eso. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial, pero me voy con una pregunta en el aire. ¿Qué puede hacer un jubilado? Vamos a darle una guía a las personas que están próximas a jubilarse para no sentirse inútil ni que es un estorbo en la vida. Ya venimos con más aquí en el... Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo desarrollando este interesante tema. Mi trabajo es mi vida. Como saber que llegó el momento de jubilarme de mi mundo laboral. A ver, chicas, entonces, ¿qué decirle a la gente para que en el momento de la jubilación no se sienta inútil o un estorbo o que no tiene nada que hacer en su vida? ¿Qué le da sentido a su vida? Si mi trabajo es mi vida, es porque a través del trabajo yo le di a mi vida un sentido. Tenemos que cambiar el sentido de vida. Yo creo que hay un concepto muy importante y es el sentido de pertenencia. Eso es en todas las etapas, pero en la adultez o en la vejez es muy importante. Cuando la persona está ya jubilada, tiene que pertenecer a algo. Y eso hace que eso es muy lindo, un club, así sea para reunirse y hacer, no sé, clases Jugar de cartas, algo, jugar hacer cartas, clases. utilizar los recursos que hay en la comunidad. A veces muchas de esas personas jubiladas acompañan a las personas en los grandes teatros a sus sitios, pero de alguna manera se llenan de la cultura también. Así que yo creo que es importantísimo tener ese concepto de pertenencia siempre presente. Y Eso fomentar... se llama moai en Japón. Eso es tener también un grupo de apoyo que esté Claro. contigo a la hora de tener un problema. Y una tiene que ver con dificultad. fomentar estilos de vida con propósito, porque tú puedes vivir de una manera que es levantarte, comer, hacer tu rutina y necesidades básicas, y eso es un tipo de vida. Pero cuando tú tienes una vida con propósito, haces todo lo necesario más ese plus que te hace sentirte vivo, te hace sentirte feliz. Mira, dentro de los centros religiosos, por ejemplo, hay mucho de eso. Ay, sí. Sí, en los centros religiosos hay muchas actividades donde las personas jubiladas prestan su servicio dentro del centro religioso, dentro del centro de los adolescentes. Hay personas que el sentido de pertenencia, el buscar el soporte en la comunidad, lo que decía Pía, y como el servicio a otros genera vida. Genera vida, así de sencillo. Dale a otros para que veas cómo, porque aparte ¿sabes generas qué? familia. Claro, y ver qué te gusta, ¿Qué qué te cosas quieres apasiona? hacer y no has podido hacer por el trabajo. Y más que prestar un servicio, usted está dando su sabiduría, la recopilación de lo que usted ha aprendido en sus años vividos. Mira, voy a darte un ejemplo bien palpable. En mi sinagoga tenemos un grupo de damas, ¿no? Todas son personas retiradas y son gente muy sabia, muy capaz. Y créanme que pocas son de menos de 40 o menos gente joven, más joven. ¿Por qué? Precisamente porque ese es su club y ese es donde ellas quieren y brillan. Ese es su liderazgo. ¿Quién se va a meter ahí? O sea, porque yo soy incapaz de quitarle lo que para ellas es en ese momento su razón de vivir. Ya puede o sea, su pertenencia. Y yo también quizás voy a hacer un comentario un poco tremendo. Y es que ya después de una cierta edad, tú tienes tus hijos crecidos, ya tú diste pues familiarmente lo que tenías que dar. También puedes pensar en hacer cosas que antes no te atrevías o antes no estaba en tu panorama porque tenías X prioridades. Puedes fortalecer las obligaciones. relaciones de pareja si Claro. se jubilan, Y las por ejemplo, familiares. dedicarte más a tu Claro. familia, a tu pareja. Claro, O si o no a tienes pareja, viajar. te inscribes en esos clubes Sí. de conocer pareja. ¿Y qué tal los clubes de baile? No hay todo, clubes lo de que baile hemos de hablado, salsa, de haciendo casino. Atreverte, flores. atreverte a algo diferente, algo que antes no lo viste en tu panorama. Ese es el momento. Pero tienes que tener buena actitud. Lo que O sea, dijo de ahí ella, parte todo. propósito. La vida es una propósito de sola. Y Ahora, pero eso está muy bonito, pero vamos a aterrizar en la tierra. Dinero. Dinero se A ver, el necesita. seguro social, cuando tú te jubilas, ¿con qué cuentas? Porque queremos viajar, queremos hacer muchas cosas, pero cuando no hay dinero, No mi llegamos amor, lejos. aquí los sueños se acaban. Bien. Entonces,
¿Cómo hacer? Bueno, aparte de lo que hemos hablado de la parte de planear y demás, el servicio social, al menos en los Estados Unidos y en otros países, recolectan de tu cheque con la medida en que vas trabajando. Entonces, Ok. ¿en qué forma estas personas se perjudican a sí mismas a través de la vida? Cuando trabajas toda una vida sin pagar impuestos. Oh, Cuando le dices a la gente, págame por la izquierda, o la famosa forma 1099 que no te está dando, no le está quitando ni le está pagando tu Social Security, eso se va acumulando poco a poco. En la misma medida en que tú no solamente recibes 1099, tú no estás ahorrando para tu seguro. Mucha gente te dice que eso se paga en los impuestos al final, que cuando haces los impuestos se sacan un pedazo para eso. Yo te invito a que tomes una actitud proactiva y busques en el Social Security, abras una cuenta online o vayas a la oficina y busques en qué va tu retiro, cuánto es que te va a llegar cuando llegues a tal etapa. Como uno lo va viendo año a Sí, año. claro como que sí. cuánto va Tú tienes acumulando. cómo controlarlo. Porque es- Aparte de eso, qué bueno. Sí, para que no te llegue de sorpresa, tú tienes cómo controlar eso. Una, dos, también dentro de esa misma etapa, cuando ya te vas a retirar, existe el pago a tu seguro, el famoso Medicare. Sí, que es para personas mayores y está dividido en etapa 1 y etapa 2. También está el Medicaid, que es también para personas mayores. Y existen estos Medicaids, que es la parte de salud. Aquí hay 1001 clínica que que te da servicios pagados con estos tipos de seguros. Ahora, cuando esta persona está tomando ese dinerito, son 40, 50 dólares, salen de tu cheque. Eso es un cheque que se acumula por los últimos 10 años. Mira, tú te ganaste 300,000 dólares a los 30, pero te ganaste 10,000 a los 60. El retiro se basa casi siempre en una acumulación, pero mucho en los últimos 10 años. So, necesitas tener muy claro cuánto dinero vas a producir en tus últimos 10 años y cuánto vas a aportar a tu Social Security para que tu retiro sea Y un si tú retiro eres potente. emprendedor y eres independiente. Bueno, pues tejo. ¿Por qué? ¿Por qué dejo? ¿Por qué dejo? Porque si no planeas, pongan mi atención en esta. Yo que soy emprendedora y tengo mi propia empresa, Ajá. yo me pago a mí misma un sueldo Ok. y me pago los impuestos a la IRS como Dios manda y al Social Security. Claro. ¿Y quién nos puede asesorar sobre esto, Marcela? Bien. El ¿Cómo mismo- haces? el No mismo gobierno, el mismo hay gobierno, una el mismo página. Social Security. Yo te invito a que entres al el socialsecurity.org o gov. SSRS. Ajá. Y allí tú puedes averiguar, ir a la oficina que te queda cerca. No dejes esto para después. Sí. Eso No, es pero importante. en Ahora, una otro- persona que lo haga correctamente, que haga todo bien, puede obtener qué porcentaje de su sueldo. O Depende de lo que ingreso? gane. Depende de lo que gane, pero una parte muy importante de esto es que el porcentaje del sueldo también hay un máximo y hay un mínimo. Interesantemente, no es que se puede ganar los Todo lo que 20,000 quiera. al mes. No, Ok. hay como unos El 5,000, mínimo es 6,000. 1,320 y el máximo no supera los 10,000. Pero en la página te explican todo. Correcto. La página Claro. está traducida en Correcto. español, me Ahora hay imagino. una cosa antes de que nos vamos y es que el seguro está, vamos a decir, el Medicare tiene un seguro que vamos a decir, lo afilian a un seguro. Este seguro tiene unos trabajadores sociales que te ayudan como persona mayor a encontrar estos servicios en la comunidad después de que ya eres mayor. Inclusive cuando ya te tienes, porque la persona necesita vivir en un ALF o algo de eso, existe una cosa que se llama long-term care, que es el servicio de duración larga, que ellos lo pagan. Así que en realidad existe Lo que hay, un sistema. existen herramientas, lo formarse. que tienes es que anticiparte desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista financiero, porque la etapa de jubilación puede seguir siendo de color de rosas, todo depende de ti. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y los invito a mantenerse conectados con nosotros día a día en tu programa favorito, El Chateo. ¡Nos vemos! ¡Mua!